Capítulo 6. Fuerza expedicionaria. Más de 6 millones de buques de guerra se reunieron en el espacio del territorio imperial donde iba a tener lugar la batalla. Era un espectáculo magnífico, pero mover tal escala requeriría un presupuesto enorme. Incluso para el imperio, como nación interestelar, le es difícil conseguir este enorme presupuesto. Sin embargo, esta es una lucha para expulsar al Reino Unido de Oxis del territorio imperial. La razón por la que el imperio decidió gastar tanto fue para derrotar al enemigo. En otras palabras, es una batalla que había que ganar cueste lo que cueste. En el puente del superacorazado de 3.000 metros que se había convertido en el buque insignia, Klaus, quien prácticamente fue nombrado para ser el comandante supremo, permaneció junto a su Alteza Cleo mientras soportaba su dolor de estómago. Incluso si tenemos suficientes números, no tiene sentido en una batalla a gran escala como esta. ¿Realmente podremos ganar? Aunque solo fuera número, podrían haber preparado una fuerza 2 veces mayor que la del enemigo. Sin embargo, tal fuerza no se pudo utilizar en un solo lugar. El universo es ancho y grande. Dado que el enemigo se dispersará, el lado del imperio también lo hará y luchará. Esto es lo que significaría tener varios campos de batalla. Ni 2 o 3. Lucharán en cientos o miles de campos de batalla. Si se incluyera también las escaramuzas, se creará un campo de batalla de decenas de miles. Incluso si pierdes a nivel local, puedes ganar en el panorama general, pero es imposible que una persona abarque todo cuando el número aumenta hasta este punto. Los operadores estaban gritando. Comandante Supremo Interino Klaus. La flota de patrulla se ha quejado de que los suministros no han llegado. Comandante Supremo Interino Klaus. Los nobles que asistieron se quejaron de cuándo se llevará a cabo la cena. Comandante Supremo Interino Klaus. Algunas unidades están en problemas. Los aliados han comenzado a luchar entre ellos. Las quejas venían de una flota de patrulla dispersa. Esta fue encabezada por la inútil carga de nobles enviados por la facción de Calvin para derribar a la facción de Cleo. La mayoría de los nobles que no tienen nada que ver con la facción de Cleo están actuando para derribarlos. Debe haber habido un trato con la facción de Calvin. Repetidamente provocaban un alboroto y arrastraban ese problema a su propio ejército. No les importa si ganaban o perdían la guerra, y si estuvieran a punto de perder, darían razones para huir. Huir frente al enemigo es una sentencia de muerte por fusilamiento, ya sea un noble o no, pero para humillar a fondo a Cleo, la facción de Calvin haría responsable a Cleo. A Liam. Si pierden, será el fin para la familia Banfield. Sabiendo esto, Klaus parecía abrumado por un sentido de responsabilidad. Ahí viene otra vez mi dolor de estómago. Los decentes son 3,000,000 y el resto son enemigos. El Reino Unido de Oxis tiene alrededor de 3 millones. El ejército imperial de Algran tiene 6 millones, pero la mitad de ellos son enemigos. No es una batalla ventajosa de 6 millones a 3 millones, en realidad es una situación de inferioridad de 3 millones a 6 millones. La menor salvación sería que la mitad de ellos, 3 millones, están de su lado. Eso también fue gracias a Liam. Él trabajó con los nobles de su propia facción en Capital Planet. Además, los comerciantes y la transmisión estaban en pleno funcionamiento y completamente preparados. A pesar de estar en la parte de atrás, Liam estaba trabajando duro en términos de apoyo. ¿Esto es posible gracias al apoyo logístico de Lord Liam? Si lo piensas bien, no es un mal arreglo. No es malo, pero ¿por qué estoy aquí? Licitea, que se ha convertido en la caballera de Cleo, estaba cerca de Cleo. Sentada en una silla un poco más lejos estaba Jiangxi como escolta. No lucía nerviosa y se estaba limpiando las uñas. Su Alteza Cleo nunca ha comandado una flota, y Su Alteza Licitea nunca ha estado en una batalla de esta escala. También es la primera vez para mí. Jiangxi no tiene ningún interés para empezar. Si Liam estuviera aquí, Klaus lo hubiera seguido sin pensar. Sin embargo, Liam se dedicó al apoyo logístico. La razón por la que pudieron mover tantas flotas fue porque Liam estaba en la parte de atrás. Desde organizar suministros hasta varias cosas, Liam estaba allí para mantener estable la retaguardia. Si Liam no estuviera en Capital Planet, la facción de Calvin los habría saboteado. Si lo piensas bien, el liderazgo de Liam no estaba equivocado. El único error que podría haber cometido, sería haber nombrado a Klaus mismo como comandante supremo. Klaus, que tenía dolor de estómago, llevó su mirada hacia Tía, cuyos ojos brillaban. Esos idiotas están armando un alboroto. Operadores, agreguen a los que arman un alboroto a su lista. No los necesitamos. Sin embargo, Liam no es tonto. No creía que Klaus fuera capaz de manejar una flota de este tamaño y envió a Tía. Klaus decidió pensar en su posición como acompañante de Tía. Ha dicho que Lady Christiane tiene experiencia. En ese caso, me dedicaré a seguirla. En primer lugar, no hay nada más que pueda hacer. Como Tía ignora todas las tareas, el problemático Klaus se hizo cargo de ellas. Quizás Tía también lo sintió y no le dijo nada más a Klaus. Es por eso que Tía actuó como comandante suprema en el puente.
Lady Tia, ¿tiene un plan para luchar contra el Reino Unido? Un Cleo de aspecto tenso le preguntó a Tia, quien era su conocida. Klaus también tuvo una reunión de antemano, pero no hubo una estrategia a la que podrías llamar una operación. Tia le contestó a Cleo con una sonrisa. Intentaremos ser lo más flexibles posible. En primer lugar, una batalla de esta escala no saldrá como uno se planea. Cuando Licitea escuchó eso, ella pareció haberse inquietado. ¿Podemos ganar? A decir verdad, la cantidad de enemigos es el doble que la nuestra. Incluso Licitea no esperaba que todos sus aliados siguieran sus instrucciones. Al ver a Licitea así, Tia inclinó la cabeza y se rió. ¿Doble? Su Alteza Licitea, por favor tenga una comprensión correcta. Esta es una situación de 3 vías, por así decirlo. El ejército del Reino Unido no puede decidir si es un enemigo o un aliado mirando al ejército imperial. Una escena de 6 millones de flotas en movimiento se deformó y se mostró frente a Klaus y los demás. Antes de llegar al campo de batalla, hubo una flota que ni seguía sus órdenes. Es una flota mixta de personas que no cooperan, incluida la flota de patrulla. Mientras la mitad de la flota se dirigía a su lugar de despliegue planificado, el resto ignoraba las órdenes. Tia miró el espectáculo con interés. Oh, ha aparecido un traidor de pronto. Entonces, comencemos por borrar a estos tipos. Tia manipuló la pantalla que tuvo delante y dio instrucciones a la flota. Nuestro objetivo es la victoria de Lord Liam. Pongamos a estos traidores a trabajar. La última palabra fue una voz sorprendentemente fría. Pershing. Lamentara haber traicionado a Lord Liam. Ejército del Reino Unido. Una flota de 6.000 naves dirigida por el conde Pershing formó una flota con otros nobles. Con una flota de casi 100.000 naves, ellos ocuparon uno de los planetas del territorio del imperio. Esta flota está formada por nobles de uno de los países miembros del Reino Unido. País al que sirve el conde Pershing. Este es un país que se puso en contra del ejército del Reino Unido durante la Guerra Civil. Normalmente, habrían tenido que luchar en primera línea. Pero habían hecho un trato secreto con el imperio. El planeta fue conquistado, pero el ejército imperial se había retirado cuando llegaron el conde Pershing y los demás. Realizaron una cierta cantidad de actividad sin causar daños. El conde Pershing, soplando un cigarro en el puente del acorazado, recibió un mensaje del ejército imperial. Lord Conde, contacto regular del ejército imperial. La próxima estrategia ha sido anunciada. Él recibió el informe de sus subordinados y verificó su contenido. ¿El buque insignia en el que viaja Su Alteza Cleo actúa con un número pequeño? ¿Está planeando colocar una falsificación en la fuerza principal para convertirla en un señuelo? El ejército imperial no parece conocer la guerra. Probablemente estén planeando colocar una falsa nave insignia en la fuerza principal y utilizarla como señuelo. Sin embargo, hay ejemplos de esta estrategia exitosa en guerras pasadas. No hay forma de que el enorme buque insignia se mueva con una flota pequeña, también hay naciones interestelares que han pensado en eso y perdieron. Es una maniobra sorpresa, pero carecerá de sentido si se llega a conocer. El conde Pershing decidió informar esto a su superior. Informémosle a nuestro lord. Aún así, es fácil simplemente sentarse y ver la guerra. No puedo evitar sentir pena por aquellos que se están matando entre sí. En lugar de permanecer en el frente, el conde Pershing decidió dejarlo pasar. Lo mismo ocurrió con los nobles de los alrededores que lideraron la flota y participaron. Él realmente no tenía la intención de luchar. No lo tomen como algo personal. Ya fuera contra Liam o contra un aliado. El entorno no podía juzgarlo. Por otro lado, llega nueva información a la nave insignia general del ejército imperial. El ejército del Reino Unido destruyó la flota mixta de 300.000 naves. Nuestro lado sufrió 60.000 bajas. Cuando Tia escuchó el informe, actuó desconsolada. Sostuvo su pecho con una mano y ocultó su sonrisa con la otra mano. ¡Qué triste! Les di la orden de regresar rápidamente a su posición, la flota mixta no me hizo caso hasta el último momento, Los molestos soldados malos y los molestos hijos de aristócratas desaparecieron con solo una pieza de información. Entre la nobleza también había muchos de la facción Calvin. En otras palabras, eran los enemigos de Liam. Sin embargo, también son del mismo ejército imperial. Incluso la propia Tia podía permitirse actuar, a pesar de haberlos hecho desaparecer manipulando la información. Se comportó tristemente, pero tuvo una sonrisa oscura como si estuviera feliz de que el enemigo de Liam haya desaparecido. Al ver la expresión de Tia, Klaus sintió escalofríos en la espalda. Esta mujer, tú lo hiciste. Aunque de repente se perdieron 60.000 aliados, la sensación de tragedia de Tia fue nula. Después de todo, es el enemigo el que ha disminuido. Los ojos de Cleo que miraron a Tia contenían algún tipo de miedo. Hacer que ambos aliados se derrumben entre sí. Cleo, que no podía entender la lucha entre aliados frente al enemigo, se sintió incómoda con Tia, quien alegremente aniquiló a sus aliados. Tia estaba más bien sonriendo ante el disgusto de Cleo consigo mismo.
Yo también creía eso en el pasado. Pero, Su Alteza, en una batalla de esta magnitud, estamos para derrumbarnos unos a otros. De hecho, si hubiéramos cometido un error, habríamos desaparecido como la flota mixta. Si no hubieran burlado al enemigo, habrían sido ellos los que se quedarían reducidos a polvo espacial. Cuando le dijeron eso a Cleo, no tuvo más remedio que callarse. Incluso Licitea, que estaba a su lado, fue absorbida por la atmósfera de Tía y no pudo intervenir. En medio de esto, Jiangxi se sentó en una silla y sonrió. Ella estaba intrigada por ver si el liderazgo de Tía era de su agrado. Sus mejillas estaban teñidas ligeramente de rojo y estaba emocionada de sentir la atmósfera del campo de batalla. Esto es la guerra. No, la verdadera forma de los humanos. El campo de batalla es donde las personas son más feas y donde brillan más bellamente. Ah, nuestra casa es verdaderamente maravillosa. Los ojos de Tía de repente se pusieron terriblemente fríos, mirando a la animada Jiangxi. No era una mirada dirigida a un aliado, estaba dirigida a un enemigo odiado. La razón es que, en el pasado, Jiangxi intentó matar a Liem. Después de eso, el propio Liem se interesó por Jiangxi y le perdonó su crimen. Sin embargo, los caballeros de la familia Banfield no se quedaron convencidos. Parece que Tía estaba lista para matar a Jiangxi cada vez que tuviera la oportunidad. Mientras Jiangxi exudaba sed de sangre, Tía le habló con un tono frío. Entonces, ¿por qué no vas a morir en el campo de batalla? Entierra tus huesos a la patria que tanto amas. Al escuchar las frías palabras de Tía, Jiangxi se llevó los dedos a los labios y entrecerró los ojos. Incluso frente a su seria intención asesina, ella sonrió felizmente. Lamento no poder matarte aquí. Si juego demasiado, Liem no se enfrentará a mí. Ella dijo que si no fuera por Liem, habría matado a Tía en este mismo lugar. Los caballeros de los alrededores se volvieron sedientos de sangre, Tía frunció el ceño y tomó la apariencia de un demonio. Maldita berserker que solo se mantiene viva gracias a la bondad de Lord Liem. Cuando el ambiente entre las dos empezó a volverse más inestable, Klaus intervino. Ustedes dos, ya es suficiente. Lady Christiane, ahora no es el momento de pelear entre aliados. Cuando Klaus le enfatizó que estaban en medio de una batalla, Tía apartó su cara de Jiangxi. Cierto. Ella no ocultó su ira hacia Jiangxi y emitió una atmósfera de que algún día la mataría. Klaus también reprendió a Jiangxi. Jiangxi, si estás aburrida, prepararé una oportunidad para que salgas. Asegúrate de estar preparada para salir en cualquier momento. Aunque Jiangxi es la escolta de Cleo, Klaus decidió que era mejor dejarla salir. Al escuchar eso, Jiangxi tenía una sonrisa encantadora pero misteriosa en su rostro. Parece que será divertido probar un juguete nuevo. El juguete del que hablaba Jiangxi era un caballero móvil que era una unidad personalizada. La tensión en el aire se relajó cuando Jiangxi abandonó el puente para preparar su unidad para su despliegue. Mientras se aliviaba el entorno, Klaus soportó su dolor de estómago. ¿Por qué hay tan pocos caballeros decentes en nuestra orden de caballeros? Moví los guardias de Su Alteza Cleo por mi cuenta, así que tengo que preparar un informe más tarde. Mientras Klaus estaba tratando su malestar de estómago, Tía emitió la siguiente orden. Parece que Tía le pasaría información al conde Pershing para causar más daño al ejército del Reino Unido. Muy bien, creo que haré que conde Pershing baile con más humor. Haciendo rodar al conde Pershing sobre la palma de su propia mano, Klaus observó de cerca el mando de Tía en el campo de batalla y pensó. En este caso, creo que hubiera sido mejor si Lady Christiane hubiera actuado como comandante supremo desde el principio. El buque insignia general de las fuerzas del Reino Unido era un asteroide móvil conocido como clase Fortaleza. Las fortalezas móviles, con inyectores de motor montados en asteroides, proporcionaban un centro de mando mayor que los superacorazados. Además del comandante supremo, hubo decenas de generales. Además hubo muchos oficiales de personal y cientos de militares, incluidos operadores. Este es un lugar donde se recopiló información sobre las batallas que han ocurrido en varios lugares. Y también se recibió información del ejército imperial, la facción de Calvin. Sin embargo, el cuartel general notó que la situación de la guerra en varios lugares era extraña. Los operadores de la sede no pudieron ocultar su emoción por el consecutivo éxito de sus aliados. En el segundo planeta, las fuerzas terrestres aliadas han ganado con éxito control total sobre la base enemiga. En el espacio del campo de batalla, los planetas fueron llamados por número. En el segundo planeta, un planeta habitable, se desplegaron las fuerzas terrestres del Reino Unido y tomaron el control de la base del ejército imperial. Como resultado, el control del segundo planeta se transfirió a las fuerzas del Reino Unido. No había duda de que fue un éxito rotundo. El informe de victoria del operador no terminó aquí. La octava flota de acción militar se encontró con una flota enemiga y la destruyó. La segunda flota ganó la batalla contra una gran flota de más de 100.000 naves. Informe de la 39ª flota. La fortaleza enemiga se ha rendido. La fortaleza ha sido capturada con éxito.
El ejército del Reino Unido altamente motivado estaba avanzando a través del territorio imperial con un impulso imparable. Todos menos los generales y los miembros de oficiales de personal estaban encantados con el informe de esta victoria. No sabían que sus aliados están conectados con el ejército imperial, la facción de Calvin. Creen que esta victoria también se debe a su habilidad. Sin embargo, los tranquilos miembros del personal sospechaban. Estamos teniendo demasiadas victorias. En este tipo de guerra, en la que se suceden varios campos de batalla, ganarlos todos es casi un milagro. Es normal perder localmente, y el personal general estaba ansioso. Sin embargo, la comandante suprema del ejército del Reino Unido, una mujer general que es su general, estaba satisfecha con esta victoria. ¿No es eso algo bueno? ¿Comandante supremo? Con un traidor entre ellos, el ejército imperial no podrá luchar tan bien como quisiera. Aprovechemos esta victoria. Fue frustrante cuando nos perdimos a comandante supremo enemigo en la primera batalla, pero en retrospectiva, el imperio nos ha ofrecido la victoria. Solo tenemos que seguir acumulando victorias de esta manera. Aunque era la comandante suprema, si ganaba esta guerra, sería ascendida a mariscal. Si es ascendida, sería la persona más joven en ser ascendida a mariscal. La gloria ante ella nubló su juicio. El oficial de personal asesoró a la comandante supremo. Pero todo esto es demasiado antinatural. ¿No deberíamos dar un paso atrás y ver qué está pasando? Pero la comandante supremo se negó a escuchar. Si damos un paso atrás aquí, perderemos impulso. Además, quiero que mis subordinados reciban el reconocimiento por sus logros. Si yo fuera la única ascendida, se pondrían celosos. Había un deseo de hacer que otras personas obtuvieran logros y aprovecharan esta oportunidad para ser promovidos. El oficial de personal hizo una ligera arruga entre sus cejas. La comandante suprema sonrió mientras miraba el campo de batalla deformado. Si el territorio del imperio se reduce en gran medida, mi nombre quedará grabado en la historia del Reino Unido. Sería recordada como un gran comandante que condujo al Reino Unido a la victoria, pasaría a ser nombrada por las generaciones futuras. Ese era su delirio. El conde Pershing estaba preocupado por un feliz error de cálculo. Eso se debe a las solicitudes de los nobles que han formado una flota juntos. Conde Pershing, podría pensarlo. Incluso si me lo dices. Los rostros de los nobles se proyectaron sobre el puente. El conde Pershing, rodeado, estaba preocupado por la insistencia de sus compañeros. No dije que quería una gran victoria. Quiero un logro de haber luchado contra el ejército imperial y haber ganado. Si el entorno sigue ganando, nuestro desempeño palidecerá. A medida que los aliados continuaban ganando, los aliados que habían decidido adoptar un punto de vista oportunista querían participar en la destreza militar. Su Majestad está al mando de esta flota. Sería malo enviar a Su Majestad al campo de batalla, ¿no es así? Por mucha ventaja que tengamos, sigue siendo peligroso. Tal Su Majestad está mostrando interés. Conde Pershing, ¿puede su red de inteligencia encontrar un enemigo asequible? Bueno, eso es cierto. El conde Pershing no esperaba tal desarrollo. La facción de Cleo tampoco es notable. Escuché que el conde Banfield tiene una facción de luchadores armados, pero no pensé que fueran tan débiles. Los rumores tampoco son confiables. Se sintió consternado al enterarse de que la familia Banfield, que tiene una fuerte imagen marcial como cazadores de piratas, era más decepcionante de lo que esperaba. Sin embargo, al mismo tiempo, se estimuló el deseo de fama del conde Pershing. Si no participo activamente aquí, me preguntarán qué estaba haciendo cuando vuelva. Bueno, no debería haber ningún problema si apunto a una flota pequeña y la rodeo. Los nobles del Reino Unido se vieron animados por sus aliados, que continuaban avanzando rápidamente. Entonces, el conde Pershing tomó una decisión. Está bien. Busquemos un enemigo asequible por el bien de Su Majestad. Lo espero con ansias, conde Pershing. El puente del buque insignia del ejército imperial. De pie con los brazos cruzados, Tia se quedó inexpresiva cuando escuchó la inferioridad del ejército imperial y su derrota una tras otra. Cleo y Licitea ahora estaban de vuelta en sus habitaciones para descansar. En el puente había dos mujeres caballeros que son las ayudantes de Tia. Tia le preguntó a su ayudante sobre dónde está Klaus. ¿Dónde está el comandante supremo interino? Está tomando una siesta. ¿Por qué no se toma una también, Lady Christiane? No puedo descansar ahora. Sin escuchar las palabras de descanso de su subordinada, Tia observó el puente. El ejército imperial fue empujado en varios lugares y fue derrotado repetidamente. Los operadores también informaron con indiferencia, pero su tez era pálida. Conociendo el daño de los aliados, tenían su rostro pálido. Tia estaba midiendo el tiempo para moverse. Parece que ya es hora de empezar a moverse. Entonces, la puerta del puente se abrió y Klaus, que ha terminado su siesta, entró. ¿Cómo está la situación? La ayudante de Tia respondió secamente a Klaus, quien pidió una actualización de la situación tan pronto como regresó. No hubo ningún cambio. Ya veo.
Klaus no la culpó por su forma grosera de hablar con el comandante supremo interino que es él. La ayudante de Tia parecía estar irritada por la situación actual. ¿Por qué Lord Liam nombró a Lord Klaus en lugar de Lady Christiane como comandante supremo interino? No lo entiendo. Su insatisfacción con su jefe se reflejaba en su actitud. Sin embargo, Tia lo ignoró y esperó el momento de moverse. Entonces un operador informó. Ha aparecido una nueva flota enemiga. Su número es de unos 100.000. Tia sonrió ante el informe. Vamos a pasar a la ofensiva. Envíen a las flotas que están en espera. Cuando los operadores se apresuraron a contactar a las otras flotas, la ayudante dejó escapar un pequeño suspiro. Sí que les hemos dado mucha comida. Gracias a eso, pudimos reducir la cantidad de traidores en el ejército imperial. Agradezcamos al ejército del Reino Unido. La estrategia adoptada por Tia consistía en enfrentar a la flota de la facción Calvin y al ejército del Reino Unido difundiendo información errónea. A pesar de su preocupación inicial, la flota de la facción de Calvin que chocó con el ejército del Reino Unido probablemente se sintió traicionada. Después de eso, lucharon normalmente contra el ejército del Reino Unido, pero se vieron acorralados cuando Tia pasó información al conde Pershing. El conde Pershing solo permaneció ajeno. Pensó que Tia y los demás eran de la facción de Calvin, pero terminaron acorralando a la verdadera facción de Calvin. Así, Tia agotaba a sus enemigos haciéndolos chocar entre sí, mientras ellos conservaban su propia fuerza. Klaus le habló a Tia. Siento lástima por los soldados dirigidos por los de la facción de Calvin. Aparte de los nobles y soldados que se les opusieron, pocos de los soldados dirigidos por ellos habrían participado en esta guerra de facciones. En la estrategia de Tia, ellos solo eran contados como bajas. Entonces, ¿quiere que nuestros subordinados mueran? Elegí esta operación para proteger al mayor número posible de soldados que nos siguen. ¿Está insatisfecho, Lord Klaus? Klaus se sintió amenazado por Tia, que había sido removida como comandante supremo interino. Tia, que sintió que estaba interfiriendo en la operación, dirigió una mirada severa a Klaus. Klaus se encogió de hombros y le dijo que no tenía quejas. Fui yo quien adoptó esa estrategia. Soy responsable de ello. No obstante, responderé a la petición de ayuda. Independientemente de la facción que sea. Lo que Klaus quiso decir fue, apruebo la operación, pero proporcionaré apoyo después del final, independientemente de la facción. En otras palabras, dijo que ayudará incluso si es de la facción de Calvin. Tia tampoco tenía la intención de negar la idea de Klaus. Por supuesto, señor comandante supremo interino. Hangar para los caballeros móviles del buque insignia. Allí se preparó una máquina especial. La unidad con un color a base de rojo era una unidad personalizada para Jiangxi, a la que se le permitía poder usar sus colores personalizados. La familia Banfield encargó a la séptima fábrica de armas que construyeran esta unidad para ella, quien posee una fuerza extraordinaria como caballero. Nombre de la máquina, Ericius. Esta unidad fue desarrollada únicamente para Jiangxi. Tiene un fuselaje delgado con hombros cónicos. Dado que está armada con lanzadores de armas ópticas instalados en varios lugares, la máquina estaba llena de armas. Sin embargo, Ericius no tiene un arma en la mano como los otros caballeros móviles. No se veía ninguna arma para Ericius alrededor. Esto también se debe a que los dedos largos y finos de Ericius no son adecuados para sujetar armas. Las yemas de sus dedos crecieron como garras y había abandonado el uso de armas. Debido a que tiene puertos de lanzamiento en todo el cuerpo, es difícil instalar piezas opcionales. Muchos mecánicos sospechaban de esto y se les puede ver rascándose la cabeza. Pero esta es la forma correcta de Ericius. Ya llegó nuestro turno, mi pequeño erizo. Vestido con un traje de piloto rojo y blanco, Jiangxi se acercó a su unidad en el hangar ingrávido con el casco en la mano izquierda. Le ha hecho muchas pruebas desde que recibió la unidad, pero es la primera vez que lo vería en acción. Jiangxi abordó la unidad a la que llamo pequeño erizo. Cuando abrió la escotilla y entró, la cabina estaba decorada a su gusto. Incorporar diseños tradicionales es enteramente un pasatiempo de Jiangxi. Las lámparas, que no estaban colgadas, flotaban y se encendían en lugares donde no obstruían la vista. Al sentarse en el asiento, la palanca de control y los pedales estaban en una posición perfecta para el cuerpo de Jiangxi. Jiangxi cruzó sus dedos y se estiró para comprobar el estado de Ericius. Esta unidad, Ericius, es un caballero móvil con una carga completa de armas. En lugar de tener rifles y otras armas de combate cuerpo a cuerpo, estas estaban integrados en la unidad. En cambio, la mayor parte de la armadura se ha eliminado y es probable que el marco desnudo se rompa rápidamente si recibe un golpe directo. Sin embargo, Jiangxi ignoró esa defensa. Toda la energía que normalmente se usa para la defensa se usó para el ataque. Un caballero móvil con protección de papel y gran poder de ataque. Sin embargo, la poca protección colocada era de materiales raros. No se rompería con solo moverlo, pero su delgada protección hacía dudar si sería útil en la batalla. La persona que ordenó tal unidad fue la propia Jiangxi. Con esto,
Creo que podré librar todas las batallas que quiera. Entrecerrando los ojos, Jiangxi esperó el momento de salir. La información confusa de enemigos y aliados estaban llegando una tras otra en el puente de la nave insignia del ejército imperial. Aunque los operadores estaban confundidos, ellos siguieron informando con indiferencia. En el segundo planeta, derrotamos a las fuerzas terrestres enemigas y recuperamos la base. Hemos recibido un informe de nuestra flota aliada de que la flota de acción militar enemiga se ha retirado. Los restos de la flota enemiga se están reuniendo y reagrupando. Nuestros aliados están solicitando permiso para atacar. La situación que había sido inferior había cambiado por completo y estaban llegando informes de que los aliados estaban avanzando en la batalla con ventaja. Mientras escuchaban el informe, Klaus admiró la estrategia de Tia. Invitar al enemigo a nuestro territorio y arrojar el poder de combate cuando están agotados. Aunque era el ejército del Reino Unido, luchaba contra la flota de la facción Calvin, que se suponía que era una aliada, mientras continuaba avanzando sin problemas. No importa cuántas veces uno gane, igualmente habrá heridos. Disminuyendo el número, reduciendo las municiones y la energía, apuntando al momento en que los suministros se estaban agotando, la flota de la facción Cleo atacó. Klaus tenía miedo de Tia en el fondo de su corazón. Aún así, no está claro cómo lo malinterpretaron como una aliada al difundir información falsa. Todos piensan que es posible manipular la información, pero solo puedo decir que la capacidad de ejecutarla es la más esperada. El daño a los aliados es demasiado grande. Tia estaba golpeando a fondo a la facción hostil. Esa falta de piedad fue tan severa que era inimaginable de la habitual Tia. Tia también actuó tontamente cuando Liam estaba cerca, pero Klaus pensaba que ella era básicamente una buena persona como caballero. Pero cuando se trata de una guerra, no, la gente cambia cuando se trata del enemigo. Al escuchar informes de que la flota de la facción Calvin aún estaba desgastada, sonrió con tristeza ante el éxito de su complot. Escuché que cuanto más capaces son los caballeros, más oscuros son. ¿Lady Christiane tiene algún tipo de oscuridad? Si hay alguna pista, es que originalmente fue un caballero que fue capturada por los piratas espaciales. Después de sufrir una tortura inimaginable, Liam la ayudó después. Los caballeros que fueron capturados por Tia y otros piratas espaciales no hablan mucho de esos días. Sin embargo, se sienten en deuda con él por su ayuda, lo que se reflejó en su lealtad hacia Liam. En cierto sentido, sería inusual que Tia, que podía enterrar a sus enemigos sin piedad, mostrara una actitud emocional frente a Liam. Tia está al punto de derrumbarse como persona, pero frente a Liam, mostraba afecto. Solo frente a Liam, ella podría ser humana. Lo mismo ocurre con Mary, que suele pelear con Tia. Klaus se alegró de no ser el enemigo, pero pensó en el peligro que es Tia. Si la dejo sola en la naturaleza, será un héroe que pasará a la historia o un señor demonio. No, no debo dudar de mi compañera. En este momento, solo puedo concentrarme en esta batalla. Tia de repente se dio la vuelta y miró a Klaus, pero sus ojos estaban muy abiertos y las comisuras de su boca estaban levantadas como una luna creciente. Comandante Supremo Interino Klaus, ¿por qué no tomamos esta flota y atacamos a la principal fuerza enemiga? Klaus se mostró reacio frente a Tia, quien sugirió que los generales deberían decidir el resultado. Aunque no lo demostró en su rostro, en su interior quería oponerse a la propuesta de Tia. Sin embargo, si decidía que Tia podía ganar, decidió apostar por esa oportunidad. Klaus le dio permiso a Tia con una cara inexpresiva. De acuerdo. En efecto, Lady Christiane es la comandante supremo. Yo solo obedezco la decisión y doy un seguimiento. Sin embargo, no pensé que diría que atacáramos a la fuerza principal del enemigo. La fuerza principal del Reino Unido es conocida como la Primera Flota. Aunque comandaba 300.000 naves, que era el 10% del total, este dedicó su fuerza a los esfuerzos de socorro, en parte porque sus aliados eran superados en número. Actualmente se movían con una flota de escolta de 100.000 naves, pero la comandante supremo estaba frustrada en el centro de mando. No lo mostró en su rostro, pero sus brazos estaban cruzados y su dedo índice hacia golpes. ¿Por qué nuestro ejército de repente es superado en número? Por el tono ligeramente diferente al habitual, los oficiales de personal supusieron que la comandante supremo estaba de mal humor. Porque el ejército imperial ha puesto a sus fuerzas en acción. Comandante, debemos dar un paso atrás y reagruparnos. Incluso después de escuchar la directa opinión del oficial de personal, la comandante suprema no movió la cabeza. No, ella no podía aceptarlo. No fue solo por mérito. Si le damos la espalda al enemigo en esta situación, nuestros aliados se confundirán. Además, demasiadas de nuestras flotas aliadas se han adentrado demasiado en territorio imperial. Los miembros del personal pusieron una cara de amargura. Las flotas, que han tenido tanto éxito en sobresalir por sus propios méritos, probablemente estén pasando por un infierno en este momento. La comandante supremo decidió avanzar, pero las flotas bajo su mando hicieron caso omiso de la orden y avanzaron demasiado. También dio órdenes de regresar de la fuerza principal,
pero muchas flotas ignoraron las órdenes, dando razones. Problemas de comunicación, flota enemiga en persecución, rescate de otras flotas, etc. El oficial de personal le hace una propuesta a la comandante supremo. ¿Qué tal usar la deformación a corta distancia continuamente para unirlos a la fuerza principal? ¿Quieres guiar al enemigo aquí? Además, las naves que usan deformaciones continuamente serán el objetivo en el campo de batalla. En un mundo donde existen naciones interestelares, si usas un método decente para moverte por el espacio, nunca llegarás a tu destino. Por lo tanto, se ha establecido la teletransportación. La navegación por deformación, pero el equipo de deformación a bordo de los barcos estaba dedicado a deformaciones de corto alcance. Se necesitan equipos especializados para permitir una deformación de larga distancia. Un enorme anillo que conecta la entrada y la salida. La deformación de larga distancia es posible a través de él. La distancia a la que se puede escapar mediante una deformación corta significa que el enemigo también te puede perseguir. Y la deformación de corta distancia requiere una gran cantidad de energía. Hay muchos casos en los que las personas se quedan sin energía y no pueden moverse. Incluso si tales naves se unen a la fuerza principal, solo se atascarán. El oficial de personal lo sabía, pero estaba angustiado porque no podía abandonar a sus aliados. Así. Sin embargo, a este ritmo, todos los aliados serán eliminados. Entiendo. Por esa razón, enviaremos ayuda y rescataremos a nuestros aliados. Antes de que la comandante supremo pudiera terminar, el operador levantó su voz, angustiado. Una flota aliada se acerca a la flota principal con una deformación de corta distancia. Hay una llamada entrante de la flota. Se han encontrado con una flota enemiga y están pidiendo ayuda. Al escuchar eso, las expresiones de la comandante supremo y los oficiales de personal se distorsionaron. Intentaban mantener la calma ante sus subordinados, pero sus músculos faciales se movieron con naturalidad ante la desagradable noticia. Uno de los miembros del personal gritó: ¿Dónde están esos idiotas? El operador anunció la afiliación de la flota aliada que se aproximaba. Es la flota del Principado de Dar. Principado de Dar, ese era el nombre del país usado por el conde Pershing. ¿Qué diablos estaba pasando? En el puente del acorazado, el conde Pershing temblaba en su asiento. Debería haber sido una estrategia simple. ¿Cómo resultó así? Dentro de la nave temblorosa, el operador gritó: Fuerzas del ejército imperial, nos están siguiendo. La flota del Principado de Dar tuvo éxito en la deformación de corta distancia, pero una flota imperial emergió detrás de ella. El conde Pershing se asustó cuando vio el ejército imperial en el monitor. Entre las naves visibles en la flota enemiga hubo un grupo de naves que llevaban el escudo de la familia Banfield. Jai. La razón por la que escondió su cara con sus brazos por miedo fue porque tuvo un encuentro con el ejército imperial y tuvo una batalla con ellos. La flota del Principado de Dar atacó al ejército imperial por un sentido de mérito, pero su objetivo era una flota de menos de 10.000 naves. Una flota de 100.000 naves diezmó unilateralmente al ejército imperial, que estaba compuesto en su totalidad por naves viejas y no opuso una buena resistencia. El príncipe de Dar estaba complacido con esto, pero la flota de 30.000 naves que apareció después causó un gran daño a la flota del Principado de Dar. El número de la flota enemiga era un tercio de la de los aliados, pero la mitad de la flota del Principado de Dar fue destruida. El buque insignia también fue destruido y el príncipe murió en acción. Los nobles supervivientes estaban a punto de huir. Y el lugar donde huyó Pershing fue la unidad principal del ejército del Reino Unido. Aún no viene el rescate de parte de los aliados. El operador respondió a los gritos del conde Pershing. La distancia de la unidad principal de los aliados pronto estará dentro del alcance de observación. El conde Pershing, por su propio egoísmo, condujo a la flota de la familia Banfield hacia el ejército principal del Reino Unido. Cerca de 300.000 naves de la flota imperial aparecieron una tras otra. Al atacar por la espalda, los aliados en los alrededores serían destruidos uno tras otro. Cuando se les pasó por la mente sobre cuándo quedarían atrapados en la explosión. Era tan aterrador que no se sentían vivos. Entonces, un caballero móvil rojo se acercó a la flota aliada por la retaguardia. Un caballero móvil rojo. El ejército del Principado de Dar se quedó temblando al verlo. Lo mismo ocurrió con el conde Pershing. Está aquí. El esbelto caballero móvil rojo se caracterizaba por sus grandes hombros. Partículas rojas de luz se desbordaron de ambos hombros, y parecían arrastrarse mientras se movían. Cuando una unidad roja de este tipo se acercó a una nave aliada, este irradió láseres de alto rendimiento desde los puertos de lanzamiento de las armas ópticas integradas en su cuerpo. El acorazado que se acercaba fue atravesado por el láser y explotó. Cuando el caballero móvil rojo saltó de la explosión, se acercó al siguiente objetivo. El caballero móvil rojo levantó su gran mano y un rayo emergió de sus garras doradas. Cuando se convirtió en una gran garra de luz, la lanzó hacia el acorazado. El acorazado fue cortado en pedazos por el caballero móvil y explotó.
El espectáculo de un solo caballero móvil destruyendo acorazados uno tras otro fue una pesadilla. ¿Acaso es un monstruo? Envíen a todos los caballeros móviles y detengan a esa unidad roja. El conde Pershing intentó sobrevivir enviando a los caballeros que le servían como peones. Unos caballeros móviles abordados por caballeros salieron de la flota del Principado de Dar. Los caballeros móviles que salieron de cada nave se reunieron y organizaron un escuadrón temporal. Eran caballeros móviles con forma de caballero, pero con una cabeza en forma de gran yelmo cubierto por un cubo. A muchos de ellos les salían cuernos a ambos lados de la cabeza, lo que indicaba que eran capitanes. Ellos son la élite de la élite. Liderando a los caballeros móviles, cuyos ojos gemelos brillaban en rojo, estaba una mujer caballero, una de las principales haces del ejército del Reino Unido. Siempre ha estado activa en el frente, y en esta batalla ya ha derrotado a más de 10 caballeros. Su número de derribos es actualmente el más alto del Principado de Dar. En la cabina, se sentía segura de que los famosos caballeros del Principado de Dar se habían reunido. Esta es una orden para derrotar al tipo rojo. Destruyanlo a toda costa. Dispararé y mataré a cualquier tramposo que haya puesto sus ojos en otras unidades. Sus subordinados respondieron con un sí a ella, quien dio instrucciones en un tono áspero. No tienen tiempo para mirar alrededor. Después de todo, la otra parte es. Hay un buen enemigo vivo. Fue una mujer caballero, cuyo nombre es bien conocido en el Reino Unido, quien abrió las líneas de comunicación y mostró su verdadero rostro, sin importar si era amiga o enemiga. El demonio rojo del imperio. Dispérsense. Los aliados se dispersaron y rodearon al caballero móvil rojo en el que viajaba Jiangxi. Los movimientos de los caballeros seleccionados mostraron que todos eran personas influyentes de clase intergaláctica. Sin embargo, Jiangxi curvó su boca como una luna creciente y lucía encantada. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de la mujer caballero, e inmediatamente después de eso, el caballero móvil rojo atravesó a su aliado. La unidad roja desarmada debe haber perforado la cabina con sus garras doradas. El aliado también estaba tratando de defenderse con la espada en su mano izquierda, pero fue hecho añicos. Cuando fue tirado bruscamente, la unidad aliada fue arrojada y despedazada en la parte superior e inferior del cuerpo. Es genial que hayas reaccionado a los movimientos de Ericius. Pero me gustaría un poco más de fuerza. Sintiéndose insatisfecha, Jiangxi dejó escapar un pequeño suspiro, pero mientras tanto derrotó a los caballeros uno tras otro. La mujer caballero apretó los molares mientras observaba cómo los haces del Principado de Dar eran derrotados uno tras otro. Manipuló al caballero móvil y disparó un arma óptica a la unidad roja, pero no dio en el blanco. La unidad roja, que evitaba el movimiento de la mujer caballero y sus aliados como si estuviera realizando una acrobacia, tenía un amplio rango de movimiento de las articulaciones para ser un caballero móvil. Priorizando el rango de movimiento, probablemente raspó la armadura. El concepto de la unidad es una tontería, pero cuando Jiangxi se metía en él, era muy problemático. Te mataré aquí, aunque me cueste la vida. El caballero móvil de la mujer caballero, que tiró su rifle y lo reemplazó con una espada real. Aceleró. En la cabina se generaba una fuerte presión al sujetar el cuerpo contra el asiento, lo que dificultaba las maniobras. Sin embargo, no tuvo nada que ver con la mujer caballero que pretende golpearse entre sí con la unidad. Persiguiendo a la unidad roja que huía y esquivando los ataques ocasionales, Jiangxi abrió mucho la boca y se rió. Bien, tú eres muy buena, y tu disposición a dar la vida es grande. Pero estás en una unidad decepcionante, no. Jiangxi estaba emocionada, pero se calmó rápidamente. En el momento siguiente, el caballero móvil rojo cortó en dos al caballero móvil que montaba la mujer caballero. El ataque sacudió tanto el interior de la cabina que el monitor se resquebrajó y algunas piezas salieron despedidas. Este atravesó el abdomen de la mujer caballero tal como estaba. ¡Maldito monstruo! Mientras escupía sangre y decía sus últimas palabras, Jiangxi finalmente le contestó. Desafortunadamente, soy humana, hay monstruos más fuertes en este mundo. Realmente. El mundo es muy ancho. Estoy de acuerdo. Después de confirmar que la mujer caballero estaba muerta, la unidad roja arrojó la cabina. En la cabina interior de Ericius, Jiangxi estaba muy animada. Sus mejillas estaban teñidas de rojo y su respiración era agitada debido a la emoción. Dejó escapar un suspiro caliente y le sonrió a los caballeros móviles enemigos que venían hacia ella. Todavía me dan la bienvenida, Entonces cumpliré con sus expectativas. Pisó ligeramente el pedal y movió la palanca de control rítmicamente. Ella estaba disfrutando de la batalla y de las maniobras del caballero móvil. No, disfrutaba de matar personas. Cuando los reactores de potencia integrados en ambos hombros de Ericius emitieron unas partículas rojas, los puertos de lanzamiento de las armas ópticas instaladas en varias partes de la máquina brillaron. Mientras Ericius giraba, saltó hacia el grupo de caballeros móviles enemigos. Las unidades enemigas que se aproximaban fueron atravesadas por los láseres, cortadas en pedazos y explotaron.
Jiangxi interceptó las líneas de comunicación del enemigo y se oyó un grito estridente en la cabina. Eso hizo que Jiangxi se emocionara mucho. ¿Cómo un caballero móvil puede usar láseres de tan alto poder? Pronto se quedará sin energía, sopórtenlo mientras tanto. No. El escudo de las armas ópticas se quemó de un solo golpe. Una característica de Ericius es que usa la mayor parte de su energía para atacar. La unidad está equipada con una serie de armas ópticas que normalmente se cargarían en un acorazado. Cuando Ericius dejó de girar, extendió su gran mano con garras doradas y agarró la cabeza del caballero móvil que se acercaba. No son solo los láseres. Cuando Jiangxi dijo eso, la palma de Ericius vibró. Las garras afiladas por alta frecuencia pudieron cortar fácilmente la cabeza del enemigo. Sus garras, que también son espadas físicas, también eran hojas versátiles que podían manejar armas ópticas. Y con la otra mano, atravesó sin piedad la cabina del enemigo. Las afiladas garras manejaron la armadura del caballero móvil enemigo como si fuera un trozo de papel. Pateando al caballero móvil destruido, los caballeros móviles enemigos rodearon a Ericius con sus armas listas. A pesar de que llovió la lluvia de armas ópticas y balas reales, Jiangxi no entró en pánico y movió su unidad para evitarlas. Está bien. Piensen así y luchen. Unas agujas hechas de luz aparecieron en el lanzador del arma óptica de Ericius. Cuando se lanzaron todas a la vez, estas volaron hacia las unidades enemigas. Las unidades enemigas intentaron evitarlas, pero fueron rastreados y, cuando los alcanzaron, fueron golpeados directamente y explotaron. ¿Eran misiles aguja? No es tan mal, pero el nombre está un poco fuera de lugar. Jiangxi dejó escapar un pequeño suspiro, pero estaba satisfecha con el desempeño de los misiles aguja. Tras destruir decenas de caballeros móviles, las unidades enemigas aparecieron uno tras otro frente a Jiangxi. Jiangxi murmuró con pesar. Tengo muchas ganas de jugar más con ustedes, pero Klaus me ha pedido que deje caer el acorazado. Lo siento, pero lo terminaré rápido. Cuando dijo eso con una sonrisa, espadas de rayos de alto rendimiento aparecieron desde varias partes de Ericius. Al igual que un erizo. Ericius, que disparó espadas de rayos que se extendían a varios kilómetros de todo su cuerpo, se movió como si estuviera girando. La hoja del rayo se tragó a las unidades enemigas, cortándolas y destruyéndolas. Una trituradora esférica apareció y estaba arrasando en el campo enemigo. No solo se destruyeron los caballeros móviles, sino también los buques de guerra que fueron tragados y aplastados. Me gustas, Ericius. Diviértete conmigo. Jiangxi se estaba encariñando cada vez más a Ericius, quien tenía la apariencia y el desempeño que a ella le gustaba. Sin embargo, si fuera un enemigo, solo sería un objeto a temer. Jiangxi se rió a carcajadas mientras infundía el miedo en el ejército del Principado de Dar. Nunca entenderé los pensamientos de Berserker. Absolutamente. En el puente del buque insignia del ejército imperial, Tia y su ayudante quedaron asombradas por el estilo de lucha de Jiangxi. Manteniendo a raya a los aliados, ella sola arrasó en el campo enemigo. El caballero móvil, que parece desarmado pero en realidad va cargado de armas por todo el cuerpo, parecía una unidad adecuada para Jiangxi, que también maneja armas ocultas. Las unidades aliadas se mantuvieron alejadas del Ericius de Jiangxi, evitando así el fuego amigo. Y la flota dirigida por el buque insignia general persiguió al ejército del Principado de Dar detrás de ellos. La flota enemiga perseguida fue destruida una tras otra por el ataque del ejército imperial. La flota perseguidora de la familia Banfield tomó la delantera y destruyó sin piedad al enemigo. Licitea, que observaba la situación desde el lado de Cleo, se ponía cada vez más pálida. Estos son los caballeros de la familia Banfield, no, el ejército. En este momento, decenas de miles de vidas han desaparecido, incluidos enemigos y aliados. Y encima con un rostro frío que no te hace sentir eso. Desde el punto de vista de Licitea, Tia es lo mismo que Jiangxi, que está muy animada en el campo de batalla. Creó el infierno y fingió que no pasaba nada. Klaus, el general supremo interino, estaba mirando el campo de batalla con una cara inexpresiva. Ese hombre también es aterrador. ¿Su habilidad como caballero es igual a la mía? Sin embargo, está tranquilo incluso en esta situación. También ella se quedó sorprendida por Klaus, quien adoptó la estrategia de Tia y la llevó a cabo. Si mirabas a Cleo, verás que tiene el mismo rostro pálido que Licitea. Mientras se desarrollaba una batalla afuera, probablemente sean conscientes de que están en el campo de batalla, aunque no les guste. Aún así, actuaron con valentía. Uno de los operadores informó a Tia. Hemos encontrado la nave del conde Pershing. Cuando se encontraron el barco del traidor conde Pershing, Licitea apretó su mano. No era ira. Era porque temía qué tipo de represalias tomarían Tia y los demás contra el traidor. Estoy segura de que están pensando en darles una retribución terrible. Eso fue lo que pensó. Pero inesperadamente Tia parecía dejar pasar por alto al conde Pershing. Avisen a todas las naves. No interfieran con el barco del conde Pershing y la flota dirigida por él.
no los ataquen. Licitea gritó ante la orden inesperada de Tía. No van a atacar. Licitea se tapó la boca con la mano derecha tras haber dicho algo descuidado. Cleo, que estaba observando la situación, dejó escapar un pequeño suspiro de asombro. Hermana, tienes que estar callada. Lo lamento. Sin embargo, Tía, que volvió a mirar a los dos, habló alegremente sobre el asunto del conde Pershing. Parecía que se estaba divirtiendo y no podía evitarlo. No se preocupen. El futuro del conde Pershing ya está decidido. En el cuartel general de clase Fortaleza, el buque insignia de las fuerzas aliadas, los miembros del personal alzaron la voz. Rodearemos y destruiremos la flota enemiga. Para eso tenemos que retirar la flota que enviamos como refuerzos. Comenzó una batalla con el ejército principal del ejército imperial que había sido traído por los aliados. Ellos se ocuparon rápidamente de los acontecimientos repentinos, pero la fuerza enemiga era 3 veces mayor que la de sus aliados. Pensaron en retirarse de inmediato, pero la clase Fortaleza tuvo problemas con el movimiento. Debido a su enorme tamaño, son incapaces de maniobrar en radios pequeños. Además, la velocidad de navegación es lenta y llevaba tiempo hacer un viaje de distorsión. El operador gritó un informe. Es la flota que enviamos, pero están luchando con el enemigo y no pueden regresar. ¿Qué dijiste? Otras flotas también estaban siendo atacadas por el ejército imperial, y decían que no pueden darse el lujo de enviar refuerzos. El comandante supremo, que se había cruzado de brazos y escuchado la conversación entre el miembro del personal y el operador, se apretó aún más los brazos. Un incompetente informó la posición de la unidad principal. Entonces notó algo cuando miró el monitor. Amplía la flota del conde Pershing. Date prisa. Cuando levantó la voz y dio la orden, el oficial operó el monitor para mostrar al conde Pershing abordando la nave. Aunque estaban rodeados por el ejército imperial, fueron los únicos que no fueron atacados y estaban a salvo. Otros aliados fueron destruidos sin piedad, pero el ejército imperial no atacó la flota del conde Pershing. El comandante supremo frunció el ceño con ira y escupió su odio. Nos traicionaste, Principado de Dar. No, Pershing. Para las fuerzas aliadas, parecía que el conde Pershing los había traicionado y guió al ejército imperial a la fuerza principal. Una feroz batalla continuaba entre las unidades principales. Klaus estaba procesando los informes detallados que emergieron. Una nave que ha agotado su energía en un viaje de distorsión de corto alcance pidió instrucciones, por lo que fue reemplazada por un aliado para protegerla. Se hicieron arreglos para las naves de suministro y la flota se estaba reorganizando detrás del campo de batalla. Es un número que no llegaba a las 2000 naves en términos de escala. No es el trabajo de un comandante supremo interino, pero Tía parece estar ocupada, por lo que Klaus se encargó de ello. ¿Debería dar seguimiento a la flota reorganizada? Aún así, el buque insignia del ejército del Reino Unido es asombroso. ¿No es como una base móvil? El imperio también tiene una clase de fortaleza, pero es mucho más pequeña que el ejército del Reino Unido. Incluso frente a una gran flota de 300.000, pudieron resistir con solo un tercio de su fuerza. Eso es porque la clase de fortaleza del ejército del Reino Unido es dura. El ejército imperial atacante comenzó a sufrir daños y el número de naves que se retiraban hacia atrás aumentaba. Sin embargo, Tía, que estaba ocupada atacando, no parecía preocuparse por sus aliados que se estaban retirando. Ella estaba hablando con su asistente sobre el ataque de la clase fortaleza. Es duro de vencer. Cuando Tía susurró eso, su ayudante extendió los documentos del comandante supremo. Enemigo y sus oficiales alrededor. El comandante general debe ser competente. En el Reino Unido, es la persona más joven en alcanzar el rango de general. Al escuchar eso, Tía entrecerró los ojos con una sonrisa en los labios. Realmente le gusta atacar. No lo odio, pero tengo que destruir a los enemigos de Lord Liam con mis propias manos. Al oír esas palabras, la asistente reaccionó a sus palabras. Lady Christiane, ¿se lanzará usted misma? Tenemos que atacar la clase fortaleza tan pronto como sea posible. Si tardamos demasiado, la flota enemiga regresará y estaremos rodeados. Es un problema que un comandante salga solo por su cuenta. Tía sonrió a su ayudante estupefacta. Simplemente estoy siguiendo el ejemplo de Lord Liam. Originalmente, quería dejar que Jiangxi fuera. Pero esa tipa no es adecuada para este tipo de trabajo. Después de escuchar la historia de Tía, su asistente abandonó la persuasión y ordenó que se preparara una unidad para su salida. Cuando puso los dedos índice y medio de su mano derecha en su oreja, la línea de comunicación se abrió. Soy yo. Preparen la unidad de Lady Cristina. Cuando Tía salió del puente, miró de reojo a Klaus. Te dejaré para que te ocupes del resto. Dejaré a mi asistente, así que si necesitas algo, confía en ella. Sí, haré eso. No creo que sea una buena idea que el comandante supremo salga por sí mismo con su caballero móvil. Bueno, es lo mismo con Lord Liam, así que no puedo negarlo fuertemente. Es imposible que el comandante dé un paso al frente. Si grita eso lo más fuerte que pueda,
La familia Banfield lo tomará como una crítica a Liam. Además, bueno, si se trata de Lady Christiane, ella hará algo al respecto. Esta persona es capaz como comandante, pero también es excelente como piloto de caballero móvil. No hay necesidad de que me preocupe. Comparando a Tía consigo mismo en su corazón, Klaus se deprimió un poco. Pero por ahora, se centró en lo que tuvo delante. Ahora bien, será mejor que me ponga a rescatar a los heridos y a reorganizar la flota. Una unidad móvil de caballeros liderada por un blanco Nemain estaba embistiendo hacia la clase Fortaleza. Tía, que tomó el mando desde la cabina, ordenó a los pilotos seleccionados de clase AS. Vamos a tomar el control de la clase Fortaleza. No olviden despejar la ruta para que entren las fuerzas terrestres. Cientos de Nemains la siguieron, con propulsores en forma de capa en sus espaldas. Detrás de ellos había una pequeña nave con un escuadrón de tierra a bordo. Para proteger la pequeña nave, raccoons con grandes escudos, caballeros móviles redondeados y de aspecto pesado la escoltaron. Su Excelencia, estamos entrando en el rango del sistema de interceptación de clase Fortaleza. En respuesta al informe de Nemain, que estaba equipado con equipo de guerra electrónico, Tía movió inmediatamente la palanca de control. Luces láseres atacaron a Nemain y los otros, pero ellos evitaron todo. Acelerando como está y acercándose a la superficie de la clase Fortaleza, los Nemain extendieron las capas sobre sus espaldas como si fueran alas y hábilmente comenzaron a disparar hacia atrás. Cuando redujeron la velocidad y aterrizaron en la superficie de la clase Fortaleza una masa de roca aparecieron una tras otra desde el suelo, armas interceptoras y caballeros móviles. Sin embargo, es la élite la que montaba a los Nemain liderados por Tía. Mientras sostenían su rifle y eliminaban a los enemigos, descubrieron una entrada al interior. Su Excelencia, allí. El Nemain de Tía cortó un lugar vacío con una espada láser y descubrió un pasaje que es la entrada al acorazado. Lo encontré. Cuando Tía sonrió con los ojos arqueados, la élite entró corriendo uno tras otro. El cuartel general a nivel de Fortaleza fue abordado por la fuerza terrestre del ejército imperial entrante. Una fuerza terrestre totalmente armada había llegado al cuartel general y estaban asegurando la entrada y la salida. El comandante supremo apretaba los dientes. ¿Permitieron la intrusión? Los miembros del personal quedaron estupefactos por la intrusión del enemigo en el interior de la clase Fortaleza. Comandante, es peligroso a este ritmo. Comandante, por favor escape aunque sea solo. Usted. Le dijeron al comandante supremo que escapara, pero este negó con la cabeza. Si huyo, los aliados se confundirán. Además, el cuartel general sigue vivo. Si atacamos primero al ejército imperial, ganamos. Han permitido que el enemigo invada. Las probabilidades de ganar eran escasas, pero el comandante supremo tenía la intención de quedarse aquí y tomar el mando hasta el final por el bien de sus aliados que luchaban. Su oficial quedó impresionado por su apariencia, pero al mismo tiempo debe haber estado lleno de frustración. La insatisfacción se derramaba sobre la persona que creó esta situación. Si no fuera por Pershing. Sin embargo, el comandante supremo parece haberse dado por vencido. Es inútil decirlo ahora. El enemigo iba un paso por delante de nosotros. Cielos, yo también tenía demasiada prisa. Ustedes tenían razón. No. En ese momento, si hubiera escuchado las opiniones de los oficiales. La comandante suprema lamenta tales cosas, pero ahora no tiene tiempo para pensar en eso. Ustedes, apúrense en escapar. ¿Comandante supremo? Es mejor para el país si ustedes sobreviven en vez de mí. Fuerza terrestre, escóltenlos y abandonen este espacio. Comandante. Fueron los oficiales los que se resistieron, pero la fuerza terrestre los sacó del cuartel general. Entonces el comandante supremo murmuró. Bueno, llevaré conmigo tantas tropas imperiales como sea posible, pero me aseguraré de que paguen por esto. Una flota de 9 millones de naves lucharon repetidamente en un solo campo de batalla. Sería más correcto llamarlo un juego de simulación de estrategia ambientado en un vasto universo. Asegurando planetas, construyendo bases, robando, ser robados. Y traicionar y ser traicionados. En esta única guerra se creó una historia extraordinaria. Esta guerra podría haber continuado durante cientos de años si las cosas salieran mal, pero estaba llegando a su fin antes de lo esperado. Era el conde Pershing, pero ahora estaba rodeado por fuerzas imperiales y no pudo moverse. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Las 6.000 naves de guerra que había dirigido se habían reducido a unos pocos cientos ahora. Las naves aliadas del Principado de Dar han sido aniquiladas, quedando solo las naves bajo el mando del conde Pershing. La nave de Pershing, atrapada a punta de pistola por los caballeros móviles del ejército imperial, recibió una comunicación de un aliado. Hiciste un trabajo bastante bueno, murciélago bastardo. El Reino Unido y el ejército imperial. Fue el comandante supremo quien llamó murciélago a Pershing, que tenía buena cara entre las dos organizaciones. Sé comandante. No, esto debe ser un error. Con una expresión despectiva, el comandante supremo le habló a Pershing. No quiero escuchar las palabras de un traidor.
Quiero decir dos cosas. Definitivamente reportaré tus actos a mi país. Y te he subestimado. Pensé que eras un aristócrata perezoso que puedes encontrar en cualquier lugar, pero nunca pensé que estabas conectado con la familia. Banfield hasta ahora. ¿De qué está hablando? No te hagas el tonto. Conspiraste contra nosotros y te has unido a la facción de Calvin para aplastarnos. Incluso después de escuchar las palabras del comandante supremo, el conde Pershing no entendía de qué estaba hablando. ¿Por qué se supone que debo traicionar al Reino Unido y a la facción de Calvin? Fue lo que pensó. La persona a la que había traicionado debería haber sido la familia Banfield. El comandante supremo se enfadó cada vez más. Odio el imperio, pero a ti te odio aún más. En nombre del general del ejército del Reino Unido, definitivamente te aplastaré, eso es todo. Cuando se cortó la comunicación, la tez de Pershing cambió de azul a tierra. Se desplomó en el suelo, temblando. ¿Qué está pasando? Ciertamente obtuve información de los espías imperiales. ¿Cómo he podido traicionar a mis aliados cuando se suponía que había traicionado a la familia Banfield? Había informante en el lado del imperio, un espía y la información fluía constantemente. Desde allí. Gracias a eso venían ganando desde el primer encuentro, y Pershing no dudó en nada. Y sin embargo, antes de que se diera cuenta, estaba siendo tratado como un traidor. Como no podía entender la situación, un caballero móvil saltó a la nave de abordaje de Pershing. El que aterrizó violentamente en la cubierta fue el caballero móvil rojo, Ericius. La piloto fue Jiangxi. El contacto abrió la línea en las comunicaciones y la cara de Jiangxi apareció en el monitor. Había una mirada sexy en ella mientras ajustaba su respiración errática. Pero para el actual conde Pershing, eso no importaba. Jiangxi, mientras se unía al acorazado de conde Pershing, anunció con emoción. Jugué demasiado. Les daré algo de descanso. Ah, es cierto. Por orden de Klaus, continuaré protegiéndolos. El caballero móvil rojo que devoró al ejército del Principado de Dar y al ejército del Reino Unido. Tal caballero móvil rojo dijo que los protegería. El conde Pershing se sentó en el suelo, temblando, tapándose los oídos con ambas manos como si no quisiera entender nada más. Es una mentira. Esto debe ser una mentira. ¿Cómo he podido dejar que eso pasara? Al ver esa figura, Jiangxi se rió. Fuiste engañado, ¿no? Realmente eres un idiota. Después de un tiempo, la clase de la fortaleza cayó. El ejército del Reino Unido fue derrotado y comenzó a retirarse del territorio del imperio. Tía, que había retirado a las fuerzas del Reino Unido, había regresado al buque insignia. Cuando entró sola en la habitación oscura, había espías de la facción de Calvin. Tía le sonrió a esos espías. No se veía agresiva, se veía realmente agradecida. Han hecho un gran trabajo. Tengo que agradecérselos, chicos. Cuando sus figuras se vieron envueltas en el líquido negro, cambiaron de forma. Los que se presentaron fueron personas vestidas de negro y con máscaras. Eran los hombres de Kukuri, que actuaban como el lado oscuro de la familia Banfield. Como representante, una de estas personas habló con Tía. Fue una orden de Lord Liam. Aún así, tuvimos la victoria gracias a su cooperación. También se lo informaré a Lord Liam. Gracias. Además, Pershing nos traicionó maravillosamente. Tía solo sentía rabia hacia Pershing por traicionar a la familia Banfield y a Liam. La expresión de Tía se volvió hosca al recordar a Pershing. Era un hombre estúpido. Pero era la mejor persona para manipular. Desde que estaba convencida de que Pershing los había traicionado, Tía iba a usarlo y aplastarlo. Para ello, reemplazó a los espías que avisaron a Pershing con el lado oscuro. Pershing, que había sido engañado, estaba feliz de golpear a la facción de Calvin. Los hombres de Kukuri hablaron. Él definitivamente nos traicionara, esas fueron las palabras de Lord Liam. Tía murmuró con una sonrisa, como se esperaba de Lord Liam. Mantuvo a un noble incompetente solo para este día. Aunque no sea una persona adecuada para estar con Lord Liam, me alegro al menos de que haya sido útil. Previendo la traición de Pershing, Tía quedó fascinada con Liam, quien lo usó, y tiñó sus mejillas de rojo. El subordinado de Kukuri preguntó sobre lo que se haría después. Entonces, ¿qué va a hacer con sus enemigos? Tía quiere pensar solo en Liam, pero parece haber cambiado de mentalidad porque tiene un trabajo encomendado. El Reino Unido ha pedido un acuerdo de alto el fuego. Han pasado 3 meses desde que empezó la guerra. Eso fue sorprendentemente rápido. Considerando esta escala, ciertamente terminó pronto. Lord Liam estará complacido. Al escuchar eso, Tía mostró una gran sonrisa como una niña pequeña. Ella sujetó sus manos y expresó sus sentimientos actuales con un gesto de oración. Tengo muchas ganas de informarlo ahora. Estoy seguro de que él podrá elogiarme directamente, ¿verdad? Ah, no puedo esperar ahora. Los subordinados de Kukuri se miraron entre sí y se encogieron de hombros ante la condición de Tía. Como resultado, los daños en el bando imperial ascendieron a casi 1 millón.
Decenas de miles de otras naves también escaparon, pero la guerra terminó en una victoria. Hubo algunos daños en la facción de Cleo, pero aún así sería un resultado satisfactorio. Después de todo, la facción de Calvin ha sufrido una gran pérdida. Como beneficio adicional, varios de ellos escaparon. Uno del lado oscuro se estaba riendo a carcajadas. Aún así, el daño es extraordinario. Si solo se mira los resultados, se tratará como una victoria ajustada. El daño al ejército imperial también fue enorme. Sin embargo, a Tia no pareció importarle. Está bien porque nuestro daño es pequeño. Por cierto, tenemos que dar a los idiotas que huyeron frente al enemigo un castigo apropiado. Desde el punto de vista imperial, fue una victoria ajustada. Sin embargo, desde el punto de vista de Liem, fue una gran victoria sin quejas. Si volvemos, podemos usar esto como excusa para perseguir a la facción de Calvin. Puedo ver la victoria de Lord Liem. Y yo seré la que esté a su lado apoyándolo. El lado oscuro desapareció entre las sombras, dejando a Tia, que estaba inmersa en su mundo delirante. Puedo ver la derrota de Liem. Capital Planet. El guía, que últimamente ha estado en racha, se alegró al ver la noticia de la victoria del ejército imperial. No estaba feliz de que el ejército imperial haya ganado, pero es una historia diferente si hay mucho daño. Mientras Liem estaba jugueteando en las fiestas, el ejército imperial sufrió un daño tremendo. Esto ya es una cuestión de responsabilidad. Al ver a Liem cada vez más infeliz, el guía no podía dejar de reír. Ahora él paraba sonriendo todo el tiempo. Incluso la gratitud de Liem, que parecía quemar su cuerpo, ahora era cosa de risa y lo perdonaría. Después de todo, ahora Liem siempre está furioso. Después de escuchar la información entregada desde el territorio, siempre estaba en una situación difícil. Aunque es el territorio de Liem, las manifestaciones a gran escala todavía ocurren con frecuencia. Debido a eso, parece haber una interrogante sobre su capacidad de gobernar. La reputación de Liem en el imperio ha decaído y el guía ha estado irresistiblemente feliz. Llegará pronto. Pronto Liem sabrá todo y será infeliz. El guía, que saltaba y caminaba alrededor de Capital Planet, inhalaba desgracia. Cuando se trata de la capital de un gran estado interestelar como el imperio, hay sentimientos negativos acumulados y estancados. Él absorbió y chupó la desgracia de las personas por las que pasa. Como era de esperar, Capital Planet sí que es buena. Está llena de desgracias con un sabor muy profundo. Era como si estuviera evaluando el sabor de un buen vino. En el camino del guía, un hombre de rostro desesperado estaba sentado en un callejón bebiendo alcohol. Maldita sea. No importa lo que haga, no funciona. ¿Por qué estoy? Al pasar junto al hombre borracho, el guía absorbió su desgracia para nutrirse. La desgracia del hombre de hace poco fue algo increíble. La desgracia también sabe deliciosa hoy. Entonces, un comunicado ingresó a la terminal en el bolsillo del pecho del hombre. El hombre respondió de forma poco amistosa. ¿Qué pasa? Soy yo. ¿Es verdad? ¿Les gustó a los nobles? La ropa que diseñé. Parece que le ha llegado una petición al hombre que ha sido hasta ahora un diseñador sin éxito. También es un trabajo muy bien pagado. Al guía no le interesó su felicidad. Siempre es así cuando chupas la desgracia de uno. Ya. Tengo que darme prisa y hacer que Liem sea infeliz. No, tengo que hacerlo feliz. Cuanto más hace feliz a Liem, más infeliz se vuelve Liem. Hoy también, el guía estaba trabajando para recoger la desgracia y hacer feliz a Liem. Cuando el guía se fue, un perro estaba parado detrás de un bote de basura colocado en el callejón, mirando al guía e inclinando la cabeza. El hombre borracho estaba más entusiasmado con su nuevo trabajo. ¿Para la dama y a la sirvienta del conde Banfield? Debería diseñar vestidos para esas dos. ¿Cuántos vestidos? Al menos 10. Sé cuánto es el pago. Lo haré. Haré 10 o incluso 20. ¡Qué bien! Puedo apoyar a mi familia con esto. El diseñador lloró lágrimas de alegría y corrió. El perro siguió al diseñador, mirando a un lado y a otro, atento al guía. Capítulo 7. Manifestación a gran